Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver la enseñanza que hoy tenemos preparada para esta hora. Les voy a invitar a que abran su Biblia en Jueces 2:18. Vamos a ver eh, en tiempos de apostasía la manifestación de un juez verdadero, que sería el libro de Jueces. Dice Jueces 2:18: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Señor bendito, gracias porque tú bendices esta palabra, tú permites, Señor, que sea compartida. Te ruego, Señor, que sean abiertos los mentes, los corazones de las personas, y que tengamos un espíritu perceptible a tu espíritu y a tu voz. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hoy estamos estudiando el libro de Jueces. Vamos a ver un tema principal que se desarrolla en el libro de Jueces, y de ahí viene el nombre, ¿no? El Señor como nuestro juez verdadero. En Jueces 11:27 dice: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Jueces 21:25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y quise poner esos tres pasajes en contexto para entender algo en ese periodo. Número uno, el Señor, estamos hablando de un tiempo en Israel en el cual no había rey. Y entonces Jehová, el Señor, Yahweh mismo se manifestaba como juez sobre Israel. Segundo punto es, no solamente el Señor estaba con el juez que subía en ese momento, sino mismo Señor, el Padre Celestial, es juez justo. Y ahorita lo vamos a ver. Y un tiempo que debemos entender: los jueces, en tiempo de los jueces, como no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y este es un grave riesgo, porque cuando cada quien hace lo que mejor le parece, entonces cada uno puede entrar en confrontación con otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que a uno le parece correcto y justo, a otro no lo es. Lo que para uno le parece bien, para otro no lo es. Y esto crea conflictos y confrontaciones. Piensa en esto: si para ti el vaso está medio vacío, para otro puede estar medio lleno. Y esto trae discordia entre los dos, porque mientras uno lo ve lleno y piensa en hacer cosas, el otro lo ve escasez y le faltan cosas, y entonces no actúa. Podemos ejemplificarlo así. Y esto, dime, cuando dos personas se logran poner al respecto de acuerdo en algo como esto. Vamos a ver el contexto. Estamos hablando de un periodo entre Josué, después de entrar a la tierra prometida y conquistarla. Estamos hablando de ese tiempo hasta el tiempo de Saúl como primer rey. Aproximadamente son 200 años. ¿Qué es un juez? En aquel tiempo, un juez era un magistrado civil, un gobernador, un cabeza de estado. Esa es la definición de juez. Claramente era un puesto político en tiempos de Israel. Es un tiempo en el cual, como no había rey, porque Dios era el rey sobre la nación, él ponía líderes que manifestaran lo que el rey hacía. Eran como su primer ministro, como su secretario de estado, como gobernador de la tierra. Y estos estaban subordinados al rey. Esto es, no actuaban por sí mismos, sino lo que el rey les decía hacer, esto hacían ellos. Como el rey era Dios mismo, el Padre, Yahweh,
Necesitaban ser hombres que fueran sabios y éticos para entonces hacer justicia. Es ilógico pensar que una persona que no es sabia y que no es ética esté con el poder y la autoridad de juzgar. No vamos lejos. Estamos en un país en el cual acaba de haber una reforma al poder judicial y mucho de la contienda que hay, independientemente del tema partidista, que eso no lo voy a tocar y no es el tema, sino mucho de lo que se habla o lo que mucho defendían los que estaban, y que hay una parte de razón en esto, es nosotros hemos hecho carrera judicial pasando de diferentes niveles, de diferentes escaños, conociendo la ley, conociendo la aplicación, conociendo cómo hacer. ¿Cómo va a venir alguien que a lo mejor no tiene la experiencia ni el expertise, y dejemos de eso del conocimiento? Muchos de los candidatos son de ética dudosa. Ajá. Y eso es lo que muchos de buscan. En un juez tiene que haber alguien demasiado íntegro y recto y otro que sepa lo que está haciendo, que tenga un amplio sentido mental abierto a esto. Tiene que tener la posibilidad de ver todas las posibilidades que puede haber, la posibilidad de ver todas las opciones, valga la redundancia, que el error que cometí diciendo, todas las opciones viables o no viables en un caso. Esto es, tiene que, y un juez que tenga que ser imparcial, que si él en su pensar es de cierta postura, no puede aplicarla de la misma manera tomando partido hacia una persona que esté juzgando. Nada más porque ser mujer y yo soy mujer, te voy a juzgar de esta manera. O yo soy hombre y tú eres hombre, te voy a juzgar con preferencia. Tú eres de mi partido, tú eres del equipo que le voy, tú eres de mi familia, tú eres del club, tú eres compañero de infancia, de escuela y todo eso. Tiene que pasar a segundo término esa parte, porque tiene que ser una persona ética en cuanto a hacer lo que debe hacer, sin ser corrompida, y sabia en decir, qué bueno que eres mi amigo, pero yo te tengo que juzgar. Aunque seas mi familiar, yo tengo que hacer justicia, porque no es hacia mi persona, sino has contrariado la ley, has transgredido la ley, ¿no? Entonces, todo un juez tiene que ser una persona apta, capaz e íntegra. Ahora, estamos hablando de un tiempo de los jueces en el cual Josué los avanzó en la conquista, pero si lees al final de Josué, les dice, sigan conquistando lo que les falta. El Señor no lo entregó para que ustedes, dependiendo de Él, vayan y conquisten lo que falta del territorio. De hecho, en alguna porción de Josué dice los límites del territorio que el Señor les entregó como herencia, como la tierra prometida. Y que ellos tenían que conquistar y echar a las naciones. Uno de los errores que tuvo el pueblo de Israel en este tiempo es que no echó por completo, no conquistó por completo a los filisteos. Y entendemos el problema que ha sido hasta el día de hoy el tema del pueblo de Palestina, ¿no? Los filisteos en aquel tiempo y después convertidos en palestinos. Entonces, uno, no terminó de tomar posesión. Segundo, tenía la presión de los pueblos alrededor que obviamente estaban en desacuerdo que vinieran a conquistar sus propias tierras y que los echaran de las propias tierras, porque el Señor, recordemos la indicación que le dio desde Moisés, con esos pueblos no vas a negociar ni un pelo, ¿no? Ni un lápiz siquiera, no te vas a casar con sus hijas, no les vas a dejar vivir, los tienes que destruir porque las prácticas que hacen no es para bien de ustedes, sino para perdición. Entonces, hay que raerlos. No que manifieste un Dios sanguinario, injusto o preferencial, ¿no? No, recordemos que los pueblos de esa región, los cananeos, eran idólatras, eran pecadores, hacían cosas abominables,
su naturaleza pecaminosa pecaban en gran manera. ¿Recuerdas por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Por aberraciones que hacían en las ciudades, ¿no? Entonces, tenían la opresión de pueblos alrededor que no eran precisamente amables, ¿no? Amonitas, feneceos, cananeos, jebuseos, dije a alguien, y todo lo que termina en feo, eran pueblos, ¿no? De esa región. Otra circunstancia en este tiempo es que se debilitaron y dividieron. En lugar de seguir conquistando, cada quien se fue a su casa a descansar. Y entonces, y entraron en zona de confort. Pues ya conquistamos. Ay, mira, estos pueblos no nos hacen daño, ¿no? Ahí están, ¿no? Ahí déjalos vivir mientras no nos dañen. Y eso también trajo división. Es que es de la tribu tal. Si tú lees al final de Jueces, vas a encontrar un pasaje en el cual todas las 11 tribus destruyen la tribu de Benjamín, a todos los hombres. Oye, pero no un pueblo, sí, pero divididos pelearon contra una tribu y casi la destruyen por completo. No había un liderazgo fuerte, no había un varón que se levantara y unificara a toda la nación. Y en Jueces vas a encontrar un ciclo común y un círculo vicioso. Venía rebelión y desobediencia de ellos, junto con idolatría, pecaban. Venía la opresión a causa de ellos de los pueblos alrededor. Clamaban al Señor, Señor, sálvanos, y Dios le levantaba un juez que los liberara. Ese es el ciclo en los 13 jueces que se describen en el libro de Jueces. Y todos los jueces, hubo unos muy buenos y nobles, y otros erráticos, inclusive un juez que se autopuso, se autocandidateó para ser juez a su conveniencia, pero finalmente fue juez sobre la nación. Y si te das cuenta en el libro de Jueces, si tienes la oportunidad de leerlo, es más, no es que tengan la oportunidad, cuando lo leas, podrás ver cómo el Señor utilizó a las personas que menos te imaginarías que pudieran llegar a ser jueces. Dice la palabra que de lo menospreciado utiliza a Dios para avergonzar al sabio y al fuerte. Y eso traía confusión para los poderosos. Oye, ¿cómo es posible que fulanito sea juez sobre nosotros? ¿Cómo es posible que sutanito sea juez, no? Y volviendo a este punto, recordemos que vivían en un tiempo en el cual cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y hacer esto no lleva ni a la unidad ni al orden, sino lleva al caos y a la división. Hay 13 jueces descritos en el libro, rápidamente por nombre: Otoniel, Ahod, Samjar, Débora con Barak, Gedeón, Abimelech, Tolá, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, y, aunque no vienen en el libro de Jueces, Elí y Samuel también fueron jueces sobre Israel. Fíjate, algo importante que vemos en el libro de Jueces: hacer concesiones a tus valores nos lleva a hacer concesiones en las metas. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Ahorita vamos y conquistamos, ahorita nos arrepentimos, ahorita clamamos a Dios, ahorita lo obedecemos, ahorita, no importa que no los matemos, mira que vivan ahí tranquilos. Eso los llevó a no solamente no terminar de conquistar la nación, sino también a no tener una identidad como nación. Quizá la tenían como tribus, porque entre tribus defendían mucho de: yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de la de Judá, yo soy de la de Dan. De hecho, si tú te das cuenta, en cada uno prácticamente de los 13 jueces, te dice de dónde era y de qué tribu. En algunos casos, de qué padres y a qué familia pertenecían. Hay algunos de los jueces que se describen literalmente: hubo un juez de tal nombre que fue juez durante tanto tiempo. Así.
muy escuetamente. Y otros que sí se describe una historia más completa. ¿Por qué fue escrito así? Para entender, me parece a mí, que los personajes que tienen más historias es para entender su personalidad y por qué Dios los escogió. En todos los personajes que se escriben como jueces podemos aprender algo. Ahora, ¿cuál era el mayor problema de Israel en ese tiempo? La idolatría, ¿no? Todos sus problemas venían del pecado de idolatría. Inclusive hacer cada uno lo que mejor le parecía, hizo idolatría hacia sí mismo. Yo soy lo suficientemente inteligente como para yo hacer lo que a mí me parece mejor. ¿Por qué le voy a preguntar a Sutanito si yo tengo la capacidad, si yo soy demasiado inteligente, soy demasiado hábil, soy demasiado listo, soy demasiado sagaz, soy demasiado fuerte, soy demasiado inteligente, soy demasiado calculador, ¿no? O al revés, es que como soy algo torpe, algo, perdón por la expresión, algo tonto, no soy muy capaz, pues mejor que alguien más, mejor voy a hacer esto que es menos riesgoso, a hacer aquello que me convendría más, ¿no? Eso es lo que ocurría, y eso finalmente es idolatría para aquellos que se sentían con suficiente sabiduría para hacer lo que mejor les parecía. Y otra parte que se escribe mucho en Israel en ese tiempo de jueces es la apostasía. ¿Qué es apostatar? Es un alejamiento voluntario, deserción y rebeldía a la fe verdadera. Apartarse conscientemente de Dios. Por ahí, mamá, si escuchaste, tocaron la puerta. Entonces, esa era una cuestión muy común en el pueblo de Israel. Voluntariamente alejarse de Dios. Voluntariamente decir, dejo al Señor para mañana, ¿no? Para mañana lo busco. Mientras, pues me voy con los ídolos. Mientras voy a hacer lo que mejor me parece. Eso era apostatar, ¿no? La apostasía, apartarse conscientemente de Dios. Dios les mandaba jueces que le decían, haz esto, sigue a Dios, esto es lo correcto. Y no lo hacían. Simplemente no lo hacían. Hacía su propia voluntad, dejando a Dios de ladito. Ahora, vamos a ver cómo el Señor es como juez. Ahorita veíamos cómo en este pasaje de Jueces 11, si no me recuerdo es Jefté, dice, oye, Dios juzgue entre tú y yo, Él es el juez. Me estás levantando falsos, el Señor juzga entre tú y yo. Y el Señor manifestándose como rey y como juez sobre el pueblo de Israel, vamos a entender esto. Desde Génesis 18:25 dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, sino, veamos esto. Dios claramente es un juez de toda la tierra. No hay otro juez que pueda gobernar sobre la tierra y hacer cumplir su propia ley, ¿no? Él es el que la hace cumplir. Y Él a toda la tierra la juzgaba, o la ha juzgado desde el principio de los tiempos, desde Génesis hasta el día de hoy y hasta... Y el Señor es un juez imparcial. Él no toma partido y Él no va a juzgar a justos con injustos. ¿Recuerdan el pasaje de Abraham cuando le es revelado el plan de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Abraham intercede por Lot? ¿Que de qué viene esto? Tú, Señor, habiendo justos dentro de la ciudad, vas a matar a los justos por culpa de los pecadores, del impío.
El Señor no hace eso, ¿no? Imagínate qué juez sería un juez imparcial. No, el Señor es bastante recto en cuanto a lo que Él juzga. Fíjate, en 2 de Crónicas 20:12 dice: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Algo me picó la espalda, perdón. A ver, entendamos esto. El Señor hace justicia, como se dice el término, por oficio. Aunque alguien no levante una demanda, Él hace justicia. Él no puede ver la injusticia y quedarse nada más viendo. Tiene que actuar en contra de la injusticia. Él no es un Dios que pueda ser pasivo o corrupto. Ajá. Él va a obrar en justicia cuando algo se hace mal. Y algo importante, Salmo 76:9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Y si tú ves a lo largo de la palabra, mucho se habla de los mansos, los débiles y los desprotegidos. Y estos Dios les da un especial cuidado porque ellos no tienen con qué defenderse. De hecho, en varios pasajes se describe cómo las gentes abusaban de los débiles y los desprotegidos. De hecho, en el Nuevo Testamento es uno de los mandamientos, es una ordenanza que le da el Concilio de Jerusalén a los que están, a los gentiles. ¿Y cuál es? Nada más les encargamos que no desprotejáis a las viudas y a los huérfanos, a los más vulnerables, a los que pueden tener menos recursos, a los que se pueden quedar sin protección, o que nadie va a luchar o a salir a defender a aquellos que los pobres, débiles y desprotegidos. Fíjense cómo era tal pensamiento que cuando el Señor Jesús da la parábola del buen samaritano, que ve a una persona golpeada en el camino, hubieron un sacerdote y un levita que pasaron de largo, lo vieron y dijeron, no fueron movidos. Oye, pero estaba indefenso el hombre, había sido golpeado, estaba medio muerto, ¿no? A lo mejor estaba inconsciente, no sé. Pero imagínate, estaba golpeado, tirado en el piso y que pasaban y no se movían. El Señor no actúa como ellos. El Señor tiene más un perfil, un carácter como samaritano, de ser movido a misericordia y actuar. ¿Ok? Entonces, los desprotegidos y débiles son una prioridad para el Señor cuando ejerce justicia. Y Él no va a juzgar a nadie incorrectamente. Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. ¿Juzgará al mundo con qué? Con justicia. No dice con vara de hierro, no dice que duramente, no dice que con alacranes, no, dice con justicia. Y justicia viene a ser a lo mejor un término muy amplio, pero tú usas justicia y piensas en algo correcto, verdadero, bueno y de buen nombre, ¿no? De buen reconocimiento, como si fuera Filipenses 4:11, ¿no? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno de alabanza, de buen nombre, en esto pensar. Y eso es tener un buen juicio. Cuando escuchas esto es que tiene un pensamiento correcto. El Señor nos manda que tengamos un pensamiento correcto en todo lo que hagamos. Que actuemos con justicia, dándole a cada cosa su debido peso, dándole a cada cosa su debida prioridad, dándole a cada uno lo que merece de acuerdo a sus acciones y obras. Si tú, pensando en la parábola que Jesús contó del hombre que siendo rico contrata a unos jornaleros en la mañana, a otros a las 3 horas, a otros a mediodía y a otros 3 horas o 2 horas antes de salir, de terminar la jornada. Si alguien a ti te pagara menos dinero del acordado en tu trabajo,
¿Te pareciera justo o injusto? Cuando te quedas tiempo extra y no te lo pagan, ¿es justo o injusto? Ujú. Cuando sentimos que nuestros derechos son transgredidos, es injusto. Ujú. El Señor juzga justamente. Él no va a hacer algo malo al juzgar. Él hace bueno, Él hace recto, Él hace limpio, Él hace algo, decir las cosas pura y transparentemente. No le da el beneficio de la duda a nadie. Él es muy claro en decir, tú hiciste esto, esa es la consecuencia. No hiciste esto, ¿por qué tendrías que tener consecuencia? Él es justo en todo lo que Él hace. Él manifiesta justicia. Dice, y a los pueblos con su verdad. ¿Te imaginas un juez que se deje llevar por lo falso? Tenemos un juez celestial que se deja guiar y manifiesta verdad en todos sus dichos. Dice la palabra que Él no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Él cuando dice sí, es sí. Y cuando dice no, es no. Él no tiene ay, me habré equivocado. No, porque todas las cosas que Él hace son en justicia y en verdad. Si tenemos un juez así, celestial, que se manifiesta en lo natural, veamos esto. ¿Cuál es la justicia que se manifiesta al hombre? Génesis 16:5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. El hombre siempre ha buscado justicia y ante las cosas que nos parecen no favorables, decimos, oye, hagamos lo correcto. En este caso, Sarai, en ese momento por el nombre, recordemos la historia, recibe la promesa de una descendencia de millares, y como ha pasado el tiempo de las mujeres, dice la palabra, esto es de ser fértil, seguramente Sarai ya había pasado por la menopausia ya algunos años atrás, le quieren ayudar a Dios y le da a su sierva egipcia para que de ahí tenga descendencia. Y entonces cuando Abigail, Agar, se ve encinta, ya se siente la señora de la casa. Si era la esclava, ahora se siente la señora. Y veía con desprecio a su ama, ¿no? A su jefa, a su dueña. Recordemos que era esclava, entonces era su dueña. El problema con Sarai fue que le echó bronca a Abraham de decir, por tu culpa, ella me ve de esta manera. Juzgue Jehová, juzgue al Señor entre tú y yo. Y Abraham le dice, espérame, pues conmigo no es la bronca. Si el Señor juzga entre tú y yo, me va a dar la razón. No se lo dijo Abraham, pero entendamos esto. Le iban a dar la razón a Abraham. En cuanto a que, espérame, tú no le estás diciendo a Agar que la vea mal. Si tú eres la dueña, haz lo que tengas que hacer con ella. Tú eres su ama. Siempre el hombre ha buscado justicia. Siempre el hombre ha buscado que las cosas sean las correctas y correspondientes a cada una de las cosas que pensamos que merecemos o que deseamos. Siempre. Cuando, veámonos del principio, cuando Caín mató a Abel y que el Señor le dice, oye, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué fue lo que hizo Caín? ¿Yo quién soy para que tenga que andar cuidado? ¿Ahora yo soy su niñera o qué? ¿Y qué le dice? La sangre de tu hermano clama por justicia. Desde el principio de los tiempos, la justicia
es algo que el hombre busca. Sea correcto o no sea correcto en sus pensamientos, pero siempre el hombre busca justicia. Ahora, Génesis 31:53 dice: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Buscar justicia es algo que se aprende y que se hereda, y en muchas ocasiones es un derecho no usado. Piensa en esto. Hay personas que tú les dices: oye, eso que te están haciendo es injusto. ¿Por qué no vas y levantas la denuncia o haces esto, ¿no? O busca que un juez te determine. Y hay gente que, como no vio un ejemplo a seguir, simplemente no sabe que tiene ese derecho. Tristemente, y eso es algo que al enemigo le conviene, ¿no? Porque entonces tiene a los débiles y menospreciados en una condición deplorable, lejos de Dios. Vemos aquí el pasaje como dice, hace una clara identificación: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. Y esto es que de sus padres, de Abraham y de su abuelo Nacor, sabía en ese momento Jacob, que inclusive por su padre Isaac, Nacor, Abraham e Isaac le enseñaron a Jacob que había un juez sobre la tierra al cual podría llevar él circunstancias, situaciones, y él juzgaría recta y correctamente. Primera de Samuel 24, 12 y 15 dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Verso 15: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Es posible y es válido llevar nuestro asunto delante del Señor. Dios no da por culpable al inocente, y Él no da por inocente al culpable. Este pasaje que acabamos de leer se refiere a cuando Saúl quería matar a David, que literalmente David no le hizo nada a Saúl. Y las dos veces que tuvo encuentros, Saúl con David en cuanto lo estaba persiguiendo, David le decía: ¿por qué me persigues, Saúl? No te he hecho nada. Si te he hecho algo y por causa del Señor tú me estás persiguiendo y quieres tomar mi vida porque el Señor así lo determinó, acepto el castigo de Dios, acepto la consecuencia. Dice: pero si no es así, el Señor juzga entre tú y yo y defienda mi causa, porque yo sé que soy inocente. De hecho, David tuvo dos oportunidades de matar a Saúl y no lo hizo. Dice, ¿qué dijo? Dios me guarde de tocar al ungido del Señor. David sabía esto. ¿Quién iba a juzgar a Saúl? ¿Él? ¿El pueblo? ¿Los líderes? ¿Samuel a lo mejor? ¿Algún profeta? No. El que iba a juzgar a Saúl como rey era Dios, el Padre Celestial, porque únicamente arriba del rey como nación estaba Dios. Él debe tener que dar cuentas a Él. Y veamos esto y entendamos esto. Si tú tienes una circunstancia en la cual crees que el tema ha sido injusto, preséntalo delante de Dios. Señor, las autoridades me dicen esto, pero tú sabes que yo no actué de tal manera. Yo no lo hice. Yo en ningún momento la intención de mi corazón fue tal cosa. Salmo 58:11 dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Si tú llevas a justicia tu asunto ante la justicia, vas a recibir una recompensa, pues, si eres hallado justo. El problema es este: si tú quieres presentar un caso
un asunto delante del Señor, pero tú obraste mal, obraste con alevosía, hiciste con engaño, quisiste tomar ventaja, o sabes que eres culpable, ten cuidado, porque también vas a tener la consecuencia correspondiente, la recompensa a lo que hiciste. Si tú robaste, pues tienes que ir a la cárcel. Y si tú te quieres presentar como un Señor, juzga este caso porque yo no robé, y el Señor dice, no, sí. En la mañana compartí, decía esto. Recordemos esto que desde hace tiempo he compartido. Nuestra conciencia es un juez incorrupto. Tú puedes decir, yo no lo robé, pero tu conciencia dice, sí, tú lo robaste. ¿Sabes por qué lo tomaste? Y lo hiciste por esto. Y negaste tal circunstancia por esto. Por no pasar vergüenza, por no ser descubierto, por no, por el qué dirán, por la razón que quieras. Ten cuidado de no presentar un caso injusto delante de Dios. Tenemos la posibilidad y el derecho de hacerlo, claro. Cuando tú tienes una circunstancia con tus hermanos, una diferencia con tus hermanos, ¿con quién vas? Con tus padres. Tus padres actúan como jueces. Y ellos dicen, esto sí, esto no, cada quien con su parte que le corresponde. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué nos hace pensar que si llevamos un caso delante de Él nos juzgará en justicia? ¿Cuál es la cosa más triste? Y Pablo lo habla en Corintios. ¿Cómo es posible que sus problemas entre ustedes, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, lo tengan que llevar con un juez de afuera? ¿Que no hay alguien lo suficientemente sabio y temeroso de Dios que pueda juzgar tales cosas? ¿No se dan cuenta que al hacer eso de ahí con las autoridades civiles ponen en entredicho el nombre del Señor? Imagínate si tú dentro del cuerpo de Cristo haya dos personas que estén en contienda, dos hermanos contendiendo, y los dos son dentro del cuerpo, son hijos de Dios, y los dos se creen en justicia, y los dos van delante de Dios y dicen, Señor, júzgame contra Perenganito que me está diciendo esto, y el otro dice, júzgame contra Sutanito que me está diciendo esto. Obviamente uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos no está aceptando su responsabilidad. ¿Saben qué va a ocurrir si se presenta delante de Dios el caso? Va a actuar en justicia. Y a cada uno le va a dar lo que les corresponde. Entonces, cuidemos ser hallados justos si presentamos el caso contra el juez de la tierra, contra el juez celestial. Fíjate, en Salmo 75:7 dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Y viene mucho en relación con lo que les decía hace ratito. Al justo va a ser exaltado, pero al injusto va a ser expuesto. No pensemos que la justicia de Dios va a ser de la manera que nosotros queremos justicia. Por eso Dios nos quita la posibilidad de la venganza. Porque dice, si yo te doy la posibilidad a ti, hombre, de vengarte, le vas a dar un valor a las cosas que no corresponden al hecho real que haya acontecido. ¿Recuerdan el pasaje de Salomón? Viene en Segunda de Crónicas. Después de haber sido nombrado rey, después de haber pedido sabiduría, se le presenta un caso. Y este caso es de dos prostitutas que tuvieron hijos al mismo tiempo y durmiendo una asfixia a uno de sus hijos, durmiendo sobre de él y quitándole el aliento. Se da cuenta y lo cambia con la otra. Entonces la otra al despertar dice, oye, ese no es mi hijo. No, si es tuyo. No es mi hijo. No, si es tuyo. No es mi hijo. No, si es tuyo. Terminan llevando el caso ante Salomón. Y en la discusión que tienen ahí, y perdón con la expresión, ¿no? Pero quiero entender el contexto. Como viejas arrabaleras, perdón por la expresión, pero entendemos a qué nos referimos, una disputa entre personas que no quieren ceder,
que están haciendo escándalo, que vociferan cosas y que no están oyendo nada. Simplemente quieren tener las dos la razón. Y viene una decisión, lo que se le dice salomónica, ¿no? Llena de sabiduría de parte del rey. Dice, ok, como ninguna de las dos acepta que el hijo muerto es de ella, entonces partan al niño a la mitad y denle la mitad a cada una. Y dice que la verdadera madre le dijo, no, señor, espera, no me lo des. Si quieres, dáselo a ella, pero que no muera mi hijo. Y la otra, que no era su hijo, le decía, sí, que lo parten dos. Salomón le dice, dele el niño a la mujer que lo defendió. Porque una madre no iba a permitir que su hijo muriera de esa manera. La mujer estaba dispuesta a mejor ceder su derecho con tal de que su hijo viviera. ¿Qué crees que ocurrió con esas mujeres? Una fue exaltada a decir qué buena madre es, que estuvo a punto de renunciar a su hijo con tal de que se salvara. Y la otra, que quería defender una causa llena de mentira y engaño, fue exhibida. Mira, qué mujer tan fea, ¿no? Qué feos sentimientos tiene. Prefería matar a un hijo con tal de que ninguna de las dos tuviera un hijo vivo. Si ella mató a su hijo y fue tan engañosa que se lo cambió. ¿Te das cuenta cómo un juicio juzgado correctamente a uno lo va a poner en una alta posición, la exaltación, y a otro lo va a exhibir? ¿Va a ser humillado? Pero te digo, ten cuidado de presentarte justo delante del Señor. Porque aunque tú digas, soy hijo de Dios, Él va a decir, sí, pero lo que estás haciendo no es correcto. Lo que estás argumentando no está en tu derecho. Lo que quieres defender está basado en un engaño o en tu beneficio que no te corresponde. Es ahí donde ver la figura del Señor como juez, al hombre a veces ya no le gusta mucho. Prefiere ver al Dios amoroso, la parte buena, si le podemos poner ese contexto, de Dios. Pero cuando le hablas de la justicia de Dios, al hombre no le agrada. Porque sabe que la justicia de Dios aplicada al hombre, a uno de los dos que reclamen, o de los tres, o de las personas, cualquiera que reclame, alguno va a ser encontrado justo, o algunos justos, y los otros injustos, o impíos, o pecadores, engañadores. ¿Qué dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia. Hacer justicia viene desde una conciencia sana, de saber con quién te juntas, cómo te juntas y qué cosas haces y no haces. Tú sabes si lo que estás reclamando es correcto o no es correcto. Cuando se lleva un caso ante el tribunal, tú vas con la esperanza de ganar. Y si en tu maldad ganas el juicio, te sientes, uy, mi abogado es muy bueno, me hizo ganar. Pero ¿no te das cuenta que estás trayendo maldición sobre tu casa? ¿No te estás dando cuenta que traes maldición sobre tu vida? ¿No te estás dando cuenta que la bendición de Dios se va a alejar de ti? Y que a una justicia ganada con engaño a través de jueces o abogados terrenales, sobre ellos hay una justicia divina, la cual es incorruptible, la cual es perfecta y en la cual no hay engaño ni mentira, y que Dios no va a dar por justo al injusto y al inocente no lo va a culpar. Yo te invitaré a que si tienes casos legales así, te pongas a cuentas y corrijas, porque tarde que temprano la justicia de Dios se va a manifestar. El hombre te hizo ganar,
Pero la justicia de Dios no te va a ganar, no te va a hacer ganar, ¿eh? La justicia de Dios te va a dar lo que te corresponda y si cometiste daño, vas a llevar las consecuencias. Hay casos, y me viene en la mente, hay casos de pensión alimenticia en el cual el hombre o la mujer siente que ganó cuando con engaños su juez, o si él tiene más recursos que la otra persona, o a través de sus abogados, le pone una pena a la otra persona, una consecuencia a la otra persona, y dice, le gané. Y en otras palabras mundanas, me la fregué o me lo fregué, ¿no? Entendiendo a qué nos referimos. Le causé daño, le gané. No te importa cómo ganar, sino para ti es el hecho de haber ganado. Y date cuenta con el tiempo cómo cuando ocurren esas cosas, el hombre o la mujer termina pagando las consecuencias. Sea en lo económico, sea en lo material, sea en la enfermedad. Date cuenta. Seguramente conoces a alguien en tales circunstancias. Actúa en todas las cosas que presentes delante de Dios justamente. Si te están haciendo injusticia, preséntalo delante de Dios. Pero no quieras hacer a Dios cómplice de una ventaja que quieras sacar sobre algo en lo cual no tienes derecho. Tenemos que tener cuidado en esto. Tenemos un juez que siempre ha sido juez y siempre será juez. Y que de todas las cosas que nosotros hemos hecho, hagamos o dejemos de hacer, vamos a rendir cuentas. Mira, en Eclesiastés 3:17 dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Dios juzgará a todas las personas, ¿eh? Nadie se va a librar. Todos en algún momento vamos a rendir cuentas. Dice, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Tienes la libertad de hacer lo que te venga en gana, lo que mejor te parezca, como en tiempos, pero todo vas a rendir cuentas. Si te parece sabio tal acción, hazla. Vas a rendir cuentas. Todos vamos a ser juzgados. Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vuelve a reiterar, ¿dónde está hablando sobre los hechos futuros? Estamos hablando que vamos a estar presentes ante el juez de todos. Todos van a estar juzgados y todos vamos a comparecer. En Apocalipsis 18:8 se describe como Babilonia, la gran ramera, dice que el Señor la va a juzgar a causa de todos los perjuicios y daños que ocasionó, o que hará más bien. ¿Tú crees que alguien se va a salvar de este juicio? ¿Tú crees que Dios se hizo de la vista gorda con Sodoma y Gomorra? ¿O con la Torre de Babel? ¿O con el pecado de David? Nada pasa desapercibido delante del Señor. Y porque la palabra que le dio Natán a David era una palabra de juicio. Se hizo justicia. Dice, oye, tú mataste a Urías por quedarte con su mujer para encubrir el adulterio que cometiste, que te trajo por consecuencia tener un hijo. Ve hasta dónde llegaste, David. Pero dice el Señor que ha encontrado cosas buenas en ti. Tú no vas a morir, pero tu hijo sí. Y lo que hiciste en secreto, Dios lo expondrá en público. Y si lees más adelante, capítulos más adelante, vas a poder descubrir cómo sus hijos se le rebelaron y uno de sus hijos, Absalón, se metió con sus concubinas a plena luz del día. Todo el pueblo supo que Absalón se metió con las concubinas del rey. Y de acuerdo a la ley, eso era pecado.
Todos vamos a rendir cuentas delante del Señor, todos. ¿Te suena el juicio del gran trono blanco? Dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Todos los expedientes nuestros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En un libro vamos a ver si está tu nombre. Si fuimos encontrados justos, ahí está nuestro nombre. Y en los otros están escritas todas las cosas que hicimos, dijimos, pensamos, las intenciones del corazón, todo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nadie se puede presentar justo delante de Dios si no es por la sangre del Cordero. Así tú tengas tus mejores obras delante de Dios, que es justo, dice, no tienes la marca de la sangre. ¿Cómo te voy a defender si no eres mi hijo? En el gran juicio del trono blanco, todos vamos a rendir cuentas. Y literalmente, los hijos de Dios vamos a pasar lista. Está aquí Arturo Tobar, presente. Aquí está Juan Pérez, presente. Aquí está Fulanito, presente. Dice en una parábola, a la derecha entra en el gozo de tu Señor. Y los que no fueron encontrados inscritos en el libro de la vida, ¿qué ocurre? Al lago de fuego y azufre, a donde es el lloro y crujir de dientes, preparados para aquellos que no aceptaron al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y dice la palabra que esto no sucederá hasta que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios es nuestro Señor Jesucristo, hasta que todo hombre conozca de Él, Él se va a manifestar, para que ninguno diga, es que yo nunca oí hablar del Señor Jesús, como para que me condenes. Y el Padre Celestial como juez va a decir, sí, en tal fecha, en tal hora te presentaron al Señor Jesús y tú lo rechazaste. ¿Qué hiciste con el regalo que te di? Ni siquiera lo volteaste a ver. No vengas a decirme, a mí, juez de toda la tierra, juez eterno de todo el universo, centrado en trono de justicia, que estoy siendo injusto contigo cuando te tuviste la oportunidad. Nadie se va a salvar, hermanos. Nadie se va a salvar, sea juzgado. Guardemos que nuestra vida sea una vida recta delante del Señor, para que cuando haya una justicia contra nosotros, presentar el caso delante de Dios, venga a actuar Él a nuestro favor. Ahora, ¿Jesús se mostró como juez? Claro, no viene la palabra literal, pero si vemos las acciones, si vemos los acontecimientos y los momentos, podremos entender que Él actuó en justicia. Comúnmente estos actos de justicia vinieron cuando el Señor se presentó como juez justo, cuando los fariseos querían poner cuatros al Señor Jesús para que cayera en alguna palabra maldicha, en alguna mentira o en algo medio secreto. Para eso era. Vamos a ver 3 ejemplos. Jesús fue puesto a prueba cuando le llevaron a la mujer adúltera, que le dijeron, oye Señor, encontramos a esta mujer en el acto mismo de los hechos, con las manos en la masa, y la ley de Moisés dice que sea apedreada. Jesús, ¿qué les dijo? Ok, ¿quieren aplicar justicia? Hagámosla correctamente. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Se creen tan justos, sean íntegros, y el que no haya pecado tiene el derecho de apedrearla. Órale. En otras palabras, el Señor los confrontó con la justicia divina manifestada en Él, porque dice que empezaron a irse desde los más viejos. ¿Y sabes por qué se fueron los más viejos? Porque les vino a memoria todos sus pecados, todas las cosas por las cuales ellos habían transgredido la ley y que ameritaba muerte.
¿Sabes qué empezaron a pensar en sus corazones? La palabra no lo dice, pero es obvio que lo podemos entender. El Señor nos puede dar esa capacidad de entender esto. ¿Cómo voy a pedir a esa mujer si a lo mejor yo también ya había engañado a mi esposa? Si a lo mejor yo adulteré, no en lo físico, pero delante de Dios. Si a lo mejor tengo un ídolo en mi casa y soy yo mismo en mi pensamiento. Si yo robé, si yo maté, si yo... Cualquier mandamiento de la ley transgredido, le quitó la posibilidad de aplicar una justicia injusta desde los términos del hombre. Desde su pensar que era correcto. Fíjate, Dios no juzgó a los hombres, Dios no juzgó para los hombres, juzgó para salvación. ¿Qué le dijo después el Señor a la mujer, a esta mujer adúltera? ¿Dónde están los que te señalaban, los que te juzgaban? Ninguno está de ellos, Señor. Ok, yo tampoco te juzgo. Jesús se tenía el derecho de juzgarla. ¿Qué crees? No lo hizo. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Cuando fue sanado un hombre ciego que le decían los fariseos, dinos, ¿quién te sanó? Pues un Jesús de Nazaret, es él. No, pero dime, ¿por qué te sanó? Yo no sé, ¿qué nos puedes decir de él? Mira, yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Lo demás, pregúntale a él. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Pero había unos antes de la sanidad que le dijeron, Señor, está ciego, ¿por qué? ¿Porque él pecó o porque sus padres lo hicieron? Luego a buscar a quién señalar. Ay, ¿y cuántas veces hacemos nosotros eso? Esto le pasó por andar de promiscuo, por andar de ratero, por andar de mentiroso, por andar... Espérate, detente. El único que puede juzgar es Dios. Y el Señor lo hizo con tal sabiduría y en tal justicia perfecta que no juzgó a los hombres para perdición o conforme al hombre, sino juzgó para salvación eterna. Hay muchos de los que fueron sanados, ¿qué les decía? No, vete y no peques más. Les juzgó para salvación. Fíjate, también él juzgó lo que era correcto y bueno. Cuando le pusieron el 4 de, Señor, ¿es lícito dar impuestos al César? Y Jesús, ahí van de nuevo. Va, ok. Y les dice, dar a César lo que es de César, no faltes al impuesto que se te fue dado y dale a Dios lo que a Dios le corresponde. Cuando le dicen, oye, en nombre de, ¿con qué autoridad haces tales cosas? Y él les dice, ok, va de nuevo. Si quieren que yo les conteste, díganme, ¿el bautismo de Juan era de hombres o era del cielo? Y ellos en corto se ponen a, ¿qué decimos? Si decimos, ahí se descubrió su engaño. Si decimos que era de los hombres, nos van a apedrear porque todos tenían a Juan por profeta de Dios. Pero si decimos que era de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le siguieron? Tanto están reclamando señal de Dios, ahí está. Y justamente les contestó, bueno, pues como ustedes no me responden, yo tampoco tengo la obligación de decirles. El Señor Jesús siempre manifestó justicia. Él vio por el desamparado y por el pobre. Dice, yo no vine a los que están sanos, yo vine a los que están enfermos y perdidos. Hoy, si supiera el Señor Jesús, el rabí, ¿en casa de quién se metió? ¿A quién trae de seguidores? ¿Quiénes están entre sus discípulos? ¿Con quién se está juntando en las calles? ¿En casa de quién se metió a dormir? La justicia del hombre buscaba a quién acusar para ellos sentirse correctos y rectos. Y el Señor vino a hacer justicia con los necesitados, con los pobres, con los afligidos, con los huérfanos, con las viudas, con los menospreciados, con los
señalados, con los marginados. A ellos vino. El Señor vino por ti y por mí. No porque fuéramos lo mejor de la sociedad humana. Éramos viles y menospreciados y nos trajo a ser reyes y sacerdotes por su justicia. No nos regaló, no nos dio algo que mereciéramos. Nos dio lo que no merecíamos, que era la salvación eterna. Y todavía juzgamos a Dios. Pretende el hombre juzgar a Dios como un juez injusto, cuando no ha entendido que el regalo que no merecíamos Él nos lo dio y nos ha hecho justos. Aprendamos a vivir en la justicia de Dios. Aprendamos a vivir, a presentarnos a diario como justos delante de Él, que no haya alguna falla por la cual podamos ser juzgados ni señalados. Y a las injusticias que el hombre nos puede hacer, tenemos un juez justo que nos libra de toda maldad y de todo juicio en nuestra contra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta hora por ser nuestro juez. Un juez verdadero, un juez justo, un juez, Señor, que busca el correcto comportamiento y la correcta manifestación de tus mandamientos para con los hombres. Esa ley que nos fue dada, Señor, para vivirla, no para dañarlos, sino para tener vida, Señor. Tú nos juzgas conforme a ello. Señor, no permitas que seamos hallados injustos delante de ti. No permitas, Señor, que el enemigo tenga de dónde señalarnos, de qué jactarse, de qué juzgarnos y de qué decir, mira, y eso que es tu hijo. No, Señor, tú ya nos has justificado. Que esa identidad como hijos tuyos que ahora somos, la manifestemos en todas las cosas. Padre, si hay alguna circunstancia en la cual el mundo nos quiere juzgar injustamente, gracias porque podemos presentar esa situación delante de ti y tú actúas en justicia. Es más, sin que nosotros a veces te lo pidamos, tú actúas a favor de los que te buscan, de los que anhelan tu rostro, de los que anhelan tu voluntad. Padre, te rogamos que tu misericordia y tu justicia se manifiesten sobre nuestras vidas. Que en todas las cosas tú como nuestro juez, en el cual todos vamos a estar presentes delante de ti y seremos juzgados, seamos presentados como hijos aprobados, como hijos justos, que no hay nada de qué señalarnos. Ayúdanos a caminar en esta santidad y limpieza de mente y corazón delante de ti. Y ser hallados rectamente delante de ti. Gracias en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.